Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá corresponde a la número 26. Está tomada de Vaikra, Levítico, del 9 al 11. Lleva como tema Shemini, que significa octavo, y está relacionada con el concepto de comenzar de nuevo. Luego de la celebración de Pesach y la semana de 7 días de panes sin levadura, la cual nos da la oportunidad no solo de sacar físicamente la levadura de nuestras casas, sino que la enseñanza es sacar de nuestras vidas la levadura espiritual y así comenzar de nuevo. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mashiach, el Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Solo así tendremos un nuevo comienzo, porque según Hebreos 12:14, Elohim es santo y él no puede habitar junto con el pecado. La descripción del sacerdocio en Levítico dice la palabra: puesto que Elohim deseaba que Israel fuera una nación santa, nombró a Aarón y a sus hijos para formar el sacerdocio antes del Éxodo. El jefe de cada familia, el primogénito, desempeñaba el papel de sacerdote familiar, pero la complicación de los ritos del tabernáculo y la exigencia de observarlos con exactitud hizo necesaria la institución de un sacerdocio dedicado totalmente al culto divino. La vocación sacerdotal era hereditaria. Así los sacerdotes podían transmitir a sus hijos las detalladas leyes relacionadas con el culto y las numerosas reglas a que vivían sujetos los sacerdotes a fin de conservar la pureza legal que les permitiera acercarse a Elohim. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Por haber sido rescatados de la muerte la noche de la Pascua, los primogénitos de las familias hebreas pertenecían a Elohim, pero los levitas, por su celo espiritual, fueron elegidos divinamente como sustitutos de los hijos mayores de cada familia. Los levitas asistían a los sacerdotes en sus deberes y llevaban y cuidaban el tabernáculo. Las funciones de los sacerdotes: servir como mediadores entre el pueblo y Elohim, interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio, y así reconciliar al pueblo con Elohim. Consultar a Elohim para discernir la voluntad divina para el pueblo. Ser los intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Yahweh. Ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. El sumo sacerdote era el sacerdote más importante. Solo él entraba una vez al año en el lugar santísimo para expiar los pecados de la nación israelita. Solo él llevaba el pectoral con los nombres de las tribus y actuaba como mediador entre toda la nación y Elohim. Solo él tenía derecho de consultar a Yahweh por medio del Urim y el Tumim. Si bien el sacerdote en algunos aspectos figura al creyente, el sumo sacerdote simboliza a Yeshua, el Mesías. Primera de Pedro 2, 5 al 9, Hebreos 2, 17, 4, 14. Los requisitos de los sacerdotes. Cobra relieve la santidad del sacerdocio al considerar requisitos para ser sacerdotes. Tenía que ser un hombre sin defecto físico. Debía casarse con una mujer de carácter ejemplar. No debía contaminarse con costumbres paganas ni tocar cosas inmundas.
La santidad divina exige que quienes se acercan a Yahweh un estado habitual de pureza, incompatible con la vida común de los hombres. Las vestiduras de los sacerdotes fueron hechas del mejor lino fino y eran obra primorosa para que los sacerdotes estuviesen vestidos con dignidad y hermosura. Todos los sacerdotes llevaban una túnica blanca que les recordaba su deber de llevar una vida limpia y santa. Consagración de los sacerdotes. La ceremonia en que se consagraba a los sacerdotes se celebraba en presencia de todo el pueblo. Moisés ministraba como sacerdote oficiante. Todos los detalles de la ceremonia señalan la trascendencia de Elohim. Él está con su pueblo, pero ellos no deben tratarlo con familiaridad. Solamente pueden acercarse a Él por los medios que Él prescribe. El pecado impide a los hombres acercarse a su presencia. Los sacerdotes y todo lo empleado por ellos tenía que ser consagrado al servicio divino. Por lo tanto, Aarón y sus hijos tenían que estar debidamente limpios y ataviados y haber expiado sus pecados antes de asumir los deberes sacerdotales. El Elohim viviente no es una imagen impotente a la cual los hombres rinden culto según sus ideas. Solo Él es quien determina los requisitos de acuerdo con los cuales le es posible morar con su pueblo. En una ceremonia impresionante y muy bien preparada, Aarón y sus hijos fueron ordenados para el sacerdocio. El lavamiento. Fueron sometidos a un baño completo que simboliza la purificación interna, sin la cual nadie puede acercarse a Elohim ni servir en las cosas sagradas. La entrega de las vestiduras sagradas. Primero Aarón, el sumo sacerdote, fue ataviado con las vestiduras santas. La magnificencia de ellas indicaba la dignidad del oficio del sumo sacerdote. Las vestiduras debían inspirar respeto hacia los ministros de la religión. Los hijos de Aarón, los sacerdotes comunes, fueron vestidos con vestiduras blancas que representaban las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. El ungimiento de Aarón y de sus hijos. Primero se derramó aceite sobre la cabeza de Aarón. Eso simbolizaba el ungimiento del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Los dones y la influencia divina son indispensables para ejercer el ministerio. Se indica en el Salmo 133:2, la abundancia del óleo con el que fue ungido Aarón simboliza el ungimiento del Mashiach, el Mesías, el ungido, quien recibió el Espíritu sin medida. Salmo 45:6, 7, Juan 3:34. Así como el aceite de la santa unción era un ungüento súper aromático y precioso, la unción del Espíritu Santo produce una fragancia espiritual y un efecto incomparable. No se debía derramar la unción sobre la carne de hombre, es decir, lo que no es santificado. De esta manera no se da el Espíritu al mundo. Juan 14:17. Y como no se había de componer ungüento semejante y ponerlo sobre un extraño, llamado uso profano, así uno no debe imitar la unción del Espíritu ni procurar usarla para fines no espirituales. Moisés rociaba la santa unción sobre los hijos de Aarón. Así la presencia y el poder del Espíritu son para el real sacerdocio de los creyentes para que ministren con eficacia y bendición. Los sacrificios de consagración. Las ofrendas fueron de casi todas las clases nombradas por Elohim. La ofrenda por el pecado, el becerro de la expiación, dio a los sacerdotes una expresión oportuna de su sentido de indignidad
una confesión pública y solemne de sus pecados personales y la transferencia de su culpa a la víctima. El carnero del holocausto servía para señalar que los sacerdotes se consagraban enteramente al servicio de Yahweh. La ofrenda de paz, el carnero de las consagraciones, daba a entender la gratitud que sentían los sacerdotes al entrar en el servicio de Elohim. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre los animales ofrecidos en sacrificio, indicando así que ellos se ofrecían a Elohim. La sangre del carnero de la consagración fue puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Así su oído debía estar atento a la voz del Eterno, su mano pronta para hacer el trabajo divino y sus pies listos para correr en el servicio del Rey Celestial. Es decir, todo su ser debía estar bajo la sangre y consagrado a la obra de Yahweh. Finalmente ofreció a Moisés oblación indicando la consagración de los frutos de sus trabajos. La sangre de los sacrificios fue rociada también sobre los enseres del tabernáculo para santificarlo para el uso sagrado. La fiesta del sacrificio. Esta puso fin a la ceremonia. Encerraba 3 significados: que los sacerdotes habían entrado en una relación muy íntima con Elohim, que la fuerza para cumplir los deberes de su oficio les era dada por aquel a quien servían, pues comían en su altar, y que la fiesta era una acción de gracias por haberlos puesto en su servicio tan santo y exaltado. La impresionante ceremonia de consagración de los sacerdotes duró 7 días. Durante ese período se observaron cada día los mismos ritos de sacrificios que el primero. De esta manera toda la congregación podía comprender cuán santo es Elohim y que fue Él mismo quien instituyó el sacerdocio, el orden sacerdotal. El pecado de Nadab y Abiú. ¿De qué naturaleza fue el pecado de estos 2 hijos de Aarón? Parece que encendieron sus incensarios no con fuego del altar del holocausto, sino con fuego común. Debieran haber tomado fuego del altar, pues este fue enviado por Elohim. Posiblemente habría envidia y rivalidad entre ellos porque ambos jóvenes ofrecieron incienso simultáneamente. El sumo sacerdote o un sacerdote común podía ofrecerlo, pero parece que no se permitía que 2 ofrecieran juntos. Demostraron descuido de las indicaciones tocante al culto y además irreverencia y presunción al hacer lo que bien les parecía. Tributaron culto a Elohim de una manera no autorizada por él. Olvidaron que la gloria y la bendición de Elohim descendían sobre el tabernáculo a condición, en parte, de una cuidadosa atención prestada a las indicaciones divinas tocante a su construcción. Además parece que habían tomado vino antes de ministrar y así perdieron su capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. De allí en adelante los sacerdotes no tuvieron permiso para tomar vino antes de ministrar las cosas sagradas. La severidad del castigo. ¿Fue el castigo demasiado severo? Los sacerdotes acababan de ser investidos con la autoridad sacerdotal y de presenciar la gloria de Elohim. Si descuidaron las instrucciones de Elohim al principio, ¿qué harían en el futuro? Siendo sacerdotes debieron haber sido responsables. Su acto involucró a toda la nación, pues eran sus representantes. Finalmente, la nación era muy joven y se acababa de inaugurar la dispensación del antiguo pacto. Israel necesitaba aprender que Elohim es santo y que el hombre no puede hacer su propia voluntad y seguir agradándole. La iglesia primitiva tuvo que aprender la misma lección en el caso de Ananías y Zafira. Resumen. Se enseña a los ministros que han de tener reverencia, respeto y cuidado al cumplir las instrucciones y requisitos divinos. Ni el oficio divino en sí, ni el éxito ministerial son una excusa para descuidar las cosas espirituales.
queda ilustrada la relación entre privilegio y responsabilidad. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. También se enseña cuán grave a la vista de Elohim es sustituir las cosas sagradas con las cosas carnales. A lo largo de la historia de la Iglesia, los hombres han sustituido el evangelio sencillo con la tradición, el culto de corazón con los ritos, la revelación con el racionalismo, el evangelio de salvación con el evangelio de buenas obras y el fuego del Espíritu Santo con el fuego de la pasión religiosa. El puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas más íntimas. Aarón tenía que dejar toda señal de luto para demostrar su lealtad a Elohim. Ninguna persona es indispensable. La mitad de los sacerdotes de aquel entonces fueron quitados, pero seguía el culto del tabernáculo. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde. En Yeshua, el Mesías, Rey de Israel. Shalom.